y adelante. Gracias, Jonathan. ¿Tenemos tiempo hasta qué horas? Hasta que usted se aburra. Ok, entonces, bueno, ahí sí, efectivamente el tema era reacciones alérgicas, pero aquí hay como un repaso general de primeros auxilios desde el inicio, ver un poco ahí, o sea, como un plus ahí. Y un tema que nunca hemos visto, que es cuando hay que seleccionar pacientes, porque son muchos los que hay, que eventualmente nos enfrentemos a ese escenario. Yo esperaría tomar cerca de 30 minutos, 40 minutos y las preguntas correspondientes, pues. Recordarles a todos que las preguntas las hacen vía chat, mantener micrófonos cerrados y nosotros, yo se las voy trasladando a Leo oportunamente ya al final de la exposición. Dejamos las preguntas para el final, como siempre. Muchas Ok, gracias. pura vida. Y sí se ve, Jonathan, ahí para validar también la pantalla, ¿verdad? Que dice primeros Sí, sí, auxilios. sí. Vamos bien. Correcto, correcto. Ok, listo, genial. Bueno, entonces, buenos días. Como les decía, pues vamos a hacer un repaso desde el inicio para no, y así no tratamos como únicamente el tema de reacciones alérgicas, que tal vez a nuestro nivel, pues sería un poco complicado adentrarse en fisiopatología de cómo sucede, sino que hay como conceptos cruciales más rápidos que sí debemos manejar para derribar algunos mitos y también para diferenciarlos de algunos otros tipos de emergencias. Por acá. Ok, entonces hemos visto a lo largo del cuatrimestre temas sobre primeros auxilios en general, temas específicos, ¿verdad? Como decía Jonathan, hemos visto temas específicos, pero todo esto, o sea, todos estos conceptos, toda esta información, incluso de alguna manera destrezas que se vieran a través de las charlas en las que hemos estado, engloban lo que es la definición de primeros auxilios. Entonces, es la primera ayuda que recibe una víctima, llamemos víctima o paciente, víctima cuando le sucedió algo, ya sea una enfermedad o cuando tiene algún trauma, eso le llamamos víctima y que no ha recibido atención. Una vez que recibe atención, pues ya lo podríamos denominar paciente. Ahora sí, esta ayuda debe ser pronta y debe ser adecuada. Nada ganaría yo con llegar ayudar a una persona a darle los primeros auxilios, pero llegar 2 horas después. O nada hago yo con llegar 2 minutos después, pero voy a hacer algo que no es adecuado. Entonces, esta ayuda debe ser pronta y debe ser adecuada. Es importante la aplicación de los primeros auxilios porque diferenciamos entre la vida y la muerte. Esto quiere decir que hay situaciones o hay acciones que ustedes, principalmente los de ambulancia, ya llegamos un tiempo transcurrido. Por bueno que sea el tiempo, son 10 minutos que ya transcurrieron. Entonces, una persona que tiene alguna situación que amenace su vida, como un atragantamiento, no va a esperar una ambulancia, no va a esperar ni siquiera 2 minutos. Entonces, son ustedes definitivamente los que salvan vidas. Igual hay sangrados tan importantes, tan profusos, que es la gente que está a la par del paciente quien va a salvar esa vida. La ambulancia va a llegar cuando ya tardó un poco en desarrollarse la situación. Entonces, vamos a diferenciar entre la vida y la muerte. También, si tuviéramos una persona con una lesión, supongamos una fractura, y yo atiendo a la persona, lo inmovilizo, le digo que no se mueva, lo inmovilizo, solicito una ambulancia, utilizo técnicas adecuadas. Entonces, esa lesión puede que vaya a tener un desenlace que va a ser una lesión temporal. Pero si por el contrario yo llego, no lo atiendo, le digo, no, hombre, vámonos brincando aquí de cojito y tranquilo, eso no es nada, no importa, no le inmovilizo la pierna, puede que ya quede con una lesión permanente. Ahora, Perdón que te meta la cuchara. sí, señor. Siempre es sumamente importante aclararles a los estudiantes que de la medida que podamos, siempre la atención la tiene que dar un experto. Claro. Nosotros no somos especialistas en emergencias médicas, ni mucho menos. Eso es solo en caso de que estemos metidos en un lugar y que no podamos ayudar, pero siempre, 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 lo ideal es que sea el paramédico, el cruzrojista o el médico que esté ahí quien atienda. Nosotros nos convertimos en facilitadores, pero la Claro, intervención solo en emergencia, ¿verdad? O sea, que estemos, que como te amenace la digo, vida, que correcto. sí, exactamente, en amenaza a la vida. Sí. Muchas veces una ayuda
qué sé yo, supongamos que, bueno, yo soy paramédico, voy en la calle en mi vehículo particular y me toco un accidente con ya, es más, con un solo paciente o dos pacientes. Evidentemente ya, yo, aunque tenga el entrenamiento, aunque sea mi trabajo, no, yo no podría materialmente, pues, resolver la situación eh, o atender a las dos personas. Entonces, muchas veces una ayuda es poder dirigir y decir, mire, es bueno que no se mueva. Entonces, eso sería una ayuda que se podría dar, ¿verdad? Entonces, miren, mejor que no se mueva, mejor esperemos la ambulancia. Tomar esas decisiones, no, yo me lo voy a llevar en carro, dice alguien, no, no es buena idea porque, ¿verdad? Tiene una lesión en la pierna, mejor esperar. Entonces, esa ayuda que nosotros podríamos dar y también una muy buena llamada al servicio de emergencias. No es lo mismo que yo llame y pegue 4 gritos diciendo que es un accidente gravísimo, que todo el mundo está mal, a que llame a alguien con calma y pueda dar una información certera para poder canalizar el recurso adecuado hacia ese lugar. Entonces, bueno, en si hay una lesión que va a tener una recuperación y nosotros le hacemos un tratamiento adecuado o evitamos que se mueva, tan siquiera eso, podemos hacer que sea una pronta recuperación. Contrario a que si alguien dice, mire, me lo va a llevar en carro y nosotros decimos, sí, sí, tranquilo, no hay nada, no hay problema, llévatelo en carro. Entonces podríamos hacer más bien que sea una larga recuperación la de esa lesión. Un ejemplo muy fácil de eso, un esguince, alguien se dobla el tobillo, por decir algo. Entonces, el tratamiento adecuado sería que sea valorado por personal, o sea, por un médico, inmovilizar la extremidad, aplicar hielo, como lo hemos visto. Ese sería como un camino. Entonces, puede que, y el médico le recetará sus medicamentos antiinflamatorios, y puede que la situación se resuelva en una semana. Por el contrario, otra línea de atención sería, no sé, agarrar y hacerle un masaje en el tobillo, jalar el tobillo, usar manteca chancho, decirle que no es necesario que vaya al hospital, decirle que más bien corra más y esa lesión se va a transformar pues, en una recuperación larga o incluso en alguna lesión permanente. Por eso es importante los primeros auxilios, que sea ayuda pronta y adecuada. Ahora sí, definitivamente no existe una manera en la cual nosotros podemos calmarnos ante una situación de emergencia, más si son graves. Todavía situaciones como hablábamos ahorita hay un esguince de tobillo o algo así, pues es un poco más simple, pero en situaciones graves o fracturas o donde hay dolor, donde hay como mucho sentimiento, pues es difícil mantener la calma. Sin embargo, ese es el primer paso. Si no estamos calmados, no vamos a poder tomar las decisiones adecuadas. Y muchas veces lo que hacemos pues es acudir al pánico, ¿verdad? Eh, Habrá diferentes maneras para calmarse, cada uno tendrá su manera para calmarse. Yo lo que uso por lo menos es no correr, obviamente sí hay que llegar rápido a una escena, pero no correr, tratar de respirar. El hecho, uno mismo durante el día se le olvida que respira. Entonces, como decir, esta respiración la hice yo, ¿verdad? Y puedo hacer otra más si quiero. Eso podría ser una manera como para calmarse y poder tomar decisiones adecuadas. Ante una escena en general de primeros auxilios, podemos hablar genéricamente. Entonces, primero, mantener la calma. Después, vean que aquí no estamos metiéndonos a ninguna, o sea, no nos estamos metiendo en la escena, simplemente estamos de afuera, son pasos que estamos viendo desde afuera. Entonces, mantener la calma, debemos observar la escena, debemos buscar fuentes de información, debemos llamar al 911 o el sistema de emergencias que ustedes, que se permita llamar, ¿verdad? Si tienen algún servicio privado, debemos usar equipo de protección personal y debemos tratar al paciente. Esos son como los pasos que debemos hacer. Vean que tratar al paciente está de último, toda vez que ya hayamos revisado que no hay ningún peligro para nosotros primero, para los curiosos segundo y para el paciente tercero. Cuando llamamos al 911, hay información que nosotros debemos dar, que básicamente es la información que nos solicitan. El 911 va a recibir la llamada, va a clasificarla y la va a derivar hacia las instituciones de respuesta. Entonces, y ellos ya tienen una serie de preguntas que nos tienen que hacer y que debemos contestar, porque es importante las preguntas que nos van a hacer. Hay cosas que nosotros quisiéramos saber sobre el paciente que tal vez no
que tal vez o sea, no tenemos como una guía sobre qué saber sobre el paciente, qué preguntarle al paciente o qué es importante, ¿verdad? De tener a un paciente en general, especialmente en este capítulo de reacciones alérgicas. Ahorita podemos ver ahorita vamos a ver la presentación de los casos, pero hay una técnica, una mnemotécnica para poder acordarnos qué preguntarle al paciente y qué es importante, que es no sé cómo llamarlo, acrónimo, no sé, las iniciales de estas frases. Entonces sería, la mnemotécnica sería sample. Incluso se le puede meter ahí una R al final de riesgos, pero bueno, el sample estaría bien. Donde la S es signos y síntomas. Signo es lo que yo veo, o sea, que tiene el paciente. Yo puedo ver un paciente que vomita, yo puedo ver un paciente que está sudoroso, yo puedo ver un paciente que tiene algún sangrado, o sea, esos son los signos, lo que yo veo. Síntomas es lo que el paciente refiere. Entonces, si el paciente refiere dolor, si el paciente refiere náuseas, si el paciente refiere, o sea, las cosas que el paciente dice, esos son los síntomas. Entonces, signos y síntomas. Ok, ¿qué siente el paciente y qué veo? Eso yo lo puedo comunicar y es información que yo tengo. Luego, si es alérgico, aquí es a donde nos metemos en este caso, ¿ok? Si es alérgico a algún medicamento o a comida en general. Resulta que con la alergia, no es que nosotros nacemos ya con una batería de cosas que nos da alergia, sino que vamos adquiriendo durante la vida un tipo de inmunidad contra algo que nuestro organismo no quiere, no le gusta, por llamarlo muy simplemente. Entonces, supongamos que yo toda la vida comí camarones y entonces a mi organismo, por llamarlo así, no le gustan los camarones. Por decirlo muy simplemente, hay toda una explicación ahí en cuanto a mediadores, es una reacción antígeno-anticuerpo, y todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Todo el sistema de defensa. Entonces resulta que a mí no me gustan los camarones. El camarón es el antígeno, es lo que entra y va a cambiar o va a prepararme para una respuesta. El cuerpo genera anticuerpos. Entonces, por eso se llama reacción antígeno-anticuerpo. Entonces comienza a prepararse. Es como preparar un ejército contra algo que no le gusta. Y puede ser que toda la vida comí camarones y a los 40 años se hizo una reacción alérgica que se manifiesta por picazón en casos graves, que se manifiesta por un brote, un rash, que es eritematoso, que es pruriginoso. Eritematoso es que es rojo, tiene ronchas y pica y es rápido. Se puede confundir con otro tipo de situaciones parecidas como decir una dermatitis, que son condiciones igual inmunológicas, algo parecidas, pero no son agudas, sino que yo más bien son crónicas. Bueno, entonces es importante saber si el paciente tiene alguna alergia, ya sea un medicamento, ya sea un alimento o incluso la picadura de algún insecto, avispas, abejas, hormigas. Ok. Siguiendo con el sample, la M es de medicamentos que el paciente toma. Entonces, hay pacientes que dicen, no, yo no padezco nada, pero aquí tengo la bolsa de medicamentos que tomo, ¿verdad? Por ejemplo, mi abuelita decía que ella no padecía de nada, pero que cuando ha padecido la presión, pero le mandaban pastillas para la presión, ¿verdad? Y esas cosas. La P, ahora sí, es de padecimientos o patologías, o de qué padece el paciente. Entonces, preguntar al paciente qué enfermedades tiene usted, de qué enfermedades padece. La L es la última ingesta de comida. Para ponerle, esto viene del inglés, para poner un significado. La última ingesta de comida, que fue lo último que ingirió. Muchas veces el paciente no sabe que es alérgico. Hay medicamentos que provocan más alergia, o hay medicamentos que provocan alergia. Perdón, comidas que provocan alergia, que se conocen más comúnmente, tomate, camarones, una cosa así. Entonces, al preguntar la última ingesta, podríamos relacionar lo que encontramos en el paciente. Tal vez nos diga que no es alérgico, pero podemos validar lo que acaba de comer en un tiempo corto. Como les decía, esto es una reacción que se da en 15 minutos, ¿verdad? No, es algo corto. Yo no puedo tener alergia hoy por lo que comí ayer. O sea, como que se me haga una reacción alérgica hoy por lo que yo comí ayer. Y evento desencadenante, hablando de
emergencias en general, pues, ¿qué sucedió cuando qué estaba haciendo cuando sucedió la emergencia? Por decir algo, no es lo mismo que yo tenga un dolor de pecho que me apareció mientras andaba corriendo, a que yo tenga un dolor de pecho que me apareció una noche mientras veía tele. Entonces, es importante esa información. Una vez que atendemos al paciente, muy rápidamente, esto es lo que debemos hacer. Revisión primaria, que va a ser ver que respira, cómo respira, ver si hay sangrados importantes, ver cómo está el pulso. Esa es la revisión primaria. Revisión secundaria, que no es otra cosa más que revisar de cabeza a pies para lograr encontrar lesiones que se nos pasen por alto en una evaluación inicial. Un paciente que está en posición supina, o sea, boca arriba, y que está inconsciente, su lengua puede caer y obstruir el paso del aire normalmente, por esta posición normal. En los chiquillos, incluso en los pacientes, en los niños o lactantes, esta parte de atrás, espero que sigan el cursor, si me escuchan, tal vez me lo pueden poner en el chat, vamos a ponerlo aquí en el chat. Para Sí. saber que, ok, genial. Esta partecita de atrás, que es la parte occipital, a este polo posterior, digamos, del cráneo, se le llama occipucio, que es como atrásito en la cabeza. En los bebitos, este es mucho más prominente, es como que sea más alargadillo, digamos, más prominente. También la cabecilla es más grande con respecto al cuerpo. Entonces, imagínense un bebito acostado así, la cabecita se hace más para adelante, ¿verdad? Por condiciones anatómicas normales. Entonces, esta situación en un paciente boca arriba hace que la lengua y las estructuras puedan obstruir el paso de aire. Entonces, por eso es importante en un paciente inconsciente que no tiene ninguna lesión en el cuello, poder abrir vía aérea. Vamos a ver. Poder abrir vía aérea. Entonces, no tiene lesión en el cuello, sufrió un desmayo, y con esto que estamos haciendo es como digamos, elevar la lengua del piso de la boca, por llamarlo de alguna manera. ¿Ok? Luego controlar sangrados, como lo vimos en charlas anteriores, mediante presión directa. Si no es suficiente, si el sangrado es muy profuso, se puede usar un torniquete, como lo vemos acá. Puede ser que nos encontremos muchos pacientes en una escena. Esto simplemente lo vamos a mencionar como cultura general. Entonces puede que nos encontremos muchos pacientes en una escena y definitivamente la línea de atención no puede ser al que me cae mejor o al que es amigo o a la familia, sino que debe ser el que lo necesita primero. Entonces hay una manera muy básica, esto fue del norte de España, si no recuerdo mal, que se llama, este triage se llama short. Triage significa selección en francés. Entonces simplemente es seleccionar pacientes, ¿ok? Hay diferentes tipos de triage. Por ejemplo, ustedes van a los hospitales y dicen área de triage, dicen. Entonces, esa área de triage lo que hace es seleccionar pacientes para derivarlos, no sé, a ginecología, a ortopedia, a quirúrgicas y a médicas, digamos. Ese es el área de triage, en ese caso, para el hospital, ¿verdad? Para esta clasificación. En el caso de nosotros, nos interesa clasificar los pacientes para ver cuál es más grave, cuál requiere atención y cuál no. Entonces, un paciente, siempre debemos tener en la cabeza que hay que tapar los sangrados. Andar las herramientas, las cosas para tapar sangrados, ¿verdad? Ya sea torniquetes, apósitos, andar en la cabeza que sangrado que veamos, sangrado que hay que tapar. Ahí no importa si yo no estoy atendiendo a ese paciente. Voy pasando la parte de un paciente donde hay muchos, si tiene un sangrado, pum, lo tapo y sigo, porque voy a ir estando haciendo otra cosa. Ok. Entonces, algo muy fácil. Si el paciente puede caminar, si el paciente anda caminando y puede caminar inicialmente, esto es dinámico, esto no es que es una vez que ya usted lo clasificó en una categoría, se quedó en esa categoría para siempre, ¿no? Sino que esto es dinámico completamente. Entonces, una vez que nosotros ingresamos en una escena con múltiples víctimas y, no sé, una colisión, digamos, de un bus o una cosa así, entonces nosotros podemos ver que los que caminan, le podemos decir, diríjase al punto tal, diríjase a la ambulancia tal, diríjase a esta esquina tal.
Entonces ya yo sé que estos pacientes son verdes inicialmente y ya yo me desprendo de esta cantidad de pacientes. Hay pacientes que no van a poder caminar por alguna razón, tienen una fractura, están muy mal, tienen mucho dolor, alguna cosa, y entonces definitivamente no pueden caminar, se quedaron en el sitio. Entonces la siguiente pregunta que debo hacerme es, ¿el paciente habla con dificultad y puede obedecer órdenes sencillas? Entonces, si el paciente sí obedece órdenes sencillas y habla sin dificultad, entonces yo le digo, levante la pierna, ¿cuál es su nombre? A mi nombre es Leonardo Quiroz, levante la pierna, la levantó, pero por alguna razón no puede caminar. Eso es un paciente amarillo, ¿ok? Entonces es muy fácil, vean que no se tarda mucho, ¿verdad? No se tarda mucho. Después debo ver si el paciente respira y cómo están los signos de circulación. Si el paciente sí respira y tiene pulso, es rojo. Es un paciente que necesita ser atendido pronto. Entonces, cuando vengan las otras ambulancias, yo puedo decirle, agarre a este, a este, a este. O entre todos, organizarnos en la emergencia. Si el paciente no respira o no tiene pulso, es un paciente negro. Un paciente negro es aquel que no tiene signos de vida. Entonces, que no vamos a desgastarnos porque hay hay otros pacientes más que requieren el recurso, por llamarlo así. Esto es un triage muy, muy básico. Hay muchos tipos de triage, unos más complejos que otros, unos hay que manejar parámetros, unos más específicos que otros, ¿verdad? Pero en general, esto es uno muy simple para usar de inicio, de choque, digamos, en una emergencia, cuando hay múltiples pacientes. Bueno, pues la revisión secundaria, pues no es otra cosa más que revisar de cabeza a pies en este orden: cabeza, cuello, tronco, miembros inferiores, miembros superiores, buscando lesiones que se nos hayan pasado por alto. Ahora sí, con respecto a las reacciones alérgicas, como les decía, no es como que nosotros nacemos con una batería de cosas a las que somos alérgicos. O sea, ya yo sé, nací, apenas nací, ya yo sé que soy alérgico a las hormigas, sé que, bueno, la picadora de las hormigas, ya yo sé que soy alérgico al camarón, al tomate, no, sino que durante la vida, por alguna razón, vamos desarrollando inmunidad contra estas situaciones. Las reacciones alérgicas se llaman reacciones de hipersensibilidad aguda. Se instauran en 15 minutos. Yo no puedo yo no puedo tener una reacción alérgica y pensar que es por lo que me comí anoche. No. Si yo tengo una reacción alérgica ahorita, tengo que ver qué fue lo que sucedió en estos 15 minutos. En estos 15, 20, 30 minutos, ¿verdad? Saber si, no sé, perfume, si me picó algún bichillo y no me di cuenta, si usé qué sé yo, comí algo de camino, ¿verdad? Pero no, qué raro, yo siempre he comido semillas y nunca me pasa eso. Bueno, pues resulta que ahora puede que usted sea alérgico porque ya ha creado inmunidad ante ese antígeno, ¿verdad? Que normalmente no estaba. Y una vez desencadenada la reacción alérgica, eso no se va a quitar. O sea, no es como que, ay, mira, hace un año que no como camarones, voy a comerme uno para ver cómo me va. No, una vez que ya usted tiene inmunidad sobre esa sustancia, sobre ese alimento o medicamento, no es algo que se vaya a quitar. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque también cada vez que sucede una reacción alérgica va a ser peor. Va a ser peor que la anterior, va a haber más inflamación, por llamarlo así, o respuesta inflamatoria que la anterior. Entonces va a ser en 15 minutos, se va a presentar en 15 minutos posterior a la exposición. Existen otros diagnósticos que hay que diferenciar. Mucha gente dice, qué sé yo, voy a la calle y me comí comida a la calle y entonces tengo diarrea. Ah, seguro me cayó mal, seguro tengo una reacción alérgica por la comida que comí. Una reacción alérgica se ve, como les decía, característicamente por si es superficial, vamos a ver un rash. No se mueve muy bien la frutilla de que se va a ver un rash, que es un brote, ronchas, van a comenzar ronchas. En el peor de los casos hay edema en la cara.
casos más graves todavía, va a haber edema en vías respiratorias. Hay personas que inmediatamente, una vez desencadenan su reacción alérgica, lo que hace es que no se va a ver las ronchas en la piel, sino que se ve que se cierra vía respiratoria, si no puede respirar. Existen medicamentos que el paciente, cuando tiene estas condiciones que son sumamente alérgicos, entonces pueden usar medicamentos ellos mismos que el médico se los va a dar para que lo anden en caso de reacciones severas. Esta reacción alérgica nos puede llevar a un shock anafiláctico, nos puede llevar a una situación grave, que es a donde se necesitan estos medicamentos, ¿verdad? Entonces, es importante en la M del sampler de medicamentos que el paciente toma, saber si él tiene algún medicamento para esta situación. Y esos medicamentos ya vienen precargados en algunas ocasiones. En otras ocasiones se los dan en ampollilla para cargarlo y se entrena en cómo ponerse y en dónde ponerse, porque significaría en salvar la vida como tal. A eso me refería con tratamiento por paciente. Si existe alguna duda, leo el chat. Jonathan. Sí, lo estamos abriendo, vamos a ver. Ok. A ver qué tenemos por acá. Ok. Bueno, Aquí hablan sobre rinitis. Bueno, que vi. sí, dice que en el caso de la rinitis alérgica, yo la padezco y me da peor con la humedad, frío y perfumes fuertes. Y soy Claro. alérgica a los antigripales por la Clorfenamina. clorfenamina. Ajá. Y que soy alérgica y nunca había sido alérgica en esos casos. ¿Qué Claro. se hace? Ok, y perdón, a la Es de Génesis. clorfenamina, Génesis, que eres alérgica, ¿qué le hace la clorfenamina? ¿O te brota o qué hace? Génesis, ¿puedes abrir el micrófono? ¿Me escuchan? Sí. Sí, Sí, correcto. perfecto. Hola. Buenos días. Con respecto a clorfenamina, sí, lo que me agarra es como picazón en las piernas y en las manos. Sí, sí, sí. Definitivamente, sí es reacción alérgica. La condición de rinitis, bueno, no, vamos a ver, es una situación crónica que se ve como se asemeja, digamos, a la reacción de hipersensibilidad aguda, pero es una condición crónica. Definitivamente, o sea, uno de los, vamos a ver, dentro de los mediadores de la inflamación o la respuesta, principalmente está la histamina, pero hay muchos más. Entonces, los medicamentos o la línea de medicamentos precisamente está en un antihistamínico, que es evitar pues la liberación, toda esta cascada de respuesta inflamatoria. Esa es la línea de tratamiento. En este caso vos tenés alergia a uno de los medicamentos para tratar esas alergias, ¿verdad? Que ya es una cuestión, pues, de una condición propia o singular. Sí, de hecho, últimamente, perdón que lo interrumpa, últimamente me tienen con difenhidramina y, y bombas, nada más, es claro, lo único. Claro. Y pues si ya sabes a qué es, digamos, esta rinitis, qué te la exacerba, pues evitar en la medida de lo posible, qué sé yo, si hay humedad, pues un deshumidificador en donde estés, si hay frío, pues tratar de cubrirse, o sea, tratar de evitar que desencadene, ¿verdad? Sabemos que no va a desencadenar en nada grave, como les decía, digamos, en 15 minutos, ¿verdad? O sea, no va a desencadenar en nada grave porque es una condición crónica de esta rinitis, si es molesta, por supuesto, las complicaciones que pueda traer, y pues, seguir el tratamiento. Tenemos otra pregunta de Cintia Agüero que dice, no, nada, está saludando nada más. Dice, Génesis ya nos había dicho que le salen ronchas esto, Priscila. María Sotela dice, soy rinítica. Hay días que me da picor en labios y se me hinchan. O el picor es en la cara, se me hace chichotas, pero no sé lo que desencadena. Sí, ahí habría que ver si tiene que ir a donde el médico, porque incluso podrían hacerle pruebas para saber si es alérgica a algo que tal vez no te has dado cuenta, que no se está haciendo, o sea, que no se está identificando, que aún no es grave, ¿verdad? Que tal vez son reacciones externas, digamos, o no de mucosas, no, pero sí hay que identificarlas para evitarlas. Entonces, sí sería bueno que acuda al médico, ojalá al especialista, ahí se hacen diferentes pruebas
de todas las sustancias que hay para saber si eres alérgica a alguna y el tratamiento como tal. Aquí pregunta Aki, que dice, ¿hay alergias provocadas por situaciones de estrés? Eso está complicado de explicar, no sé, está difícilmente el estrés como tal. El estrés sí nos puede provocar o hacer susceptibles a diferentes situaciones, pero la alergia específicamente como reacción de hipersensibilidad aguda es una reacción o una lucha antígeno-anticuerpo.